Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. En un ratito vamos a avanzar un poquito, ¿no?, con lo que hablaban recién, con las nuevas restricciones para la compra de dólares. El cepo se va cerrando cada vez más y de paso vamos a hacer un consultorio económico sobre las 10 preguntas claves del super cepo. Atención que vamos a adelantar también algunas medidas del plan económico de Alberto Fernández, aunque no está claro quién va a instrumentarlo. Ya hay una serie de proyectos de ley que quiere avanzar Alberto Fernández. Y también vamos a estar discutiendo la tensión en la transición económico-política. Y la pregunta es, ¿Mauricio Macri lo quiere ayudar a Alberto Fernández en la transición o lo complica cada vez más? Hay una discusión grande porque la verdad que Macri ha tomado medidas que pedía Alberto Fernández. Un cepo más duro, el desarme de las LELIQ con baja de tasa de interés, emisión monetaria. Ahora, algunas de esas medidas en el equipo económico de Alberto Fernández están sospechando que lo termina complicando y arrinconando cada vez más para cuando asuma el 10 de diciembre próximo. Y esa tensión que ahora le vamos a contar concretamente tiene medidas económicas concretas y impactos sobre la economía en términos concretos. Se ha expresado en las últimas horas en un cruce muy fuerte entre Alberto Fernández y la mano derecha del presidente Macri, que sigue siendo Marcos Peña. Y fíjense el tono de este cruce. Alberto Fernández sale muy enojado por Twitter porque circularon en las últimas horas distintas versiones malintencionadas, las llamadas fake news, noticias falsas, respecto al estado de salud del presidente electo. Y si había dudas de dónde salían esas versiones, para Alberto Fernández tienen un denominador común o una fuente, y es la jefatura de gabinete del gobierno de Macri. Atención porque Alberto Fernández salió con todo en Twitter diciendo, a ver si se puede ver, agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news, a las noticias falsas. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias. Dos palabras fuertes de Alberto Fernández, que salen de esta transición de buenos modales entre Macri y Alberto Fernández. Ahora vamos a contar, mucho enojo a Alberto Fernández, dilapidaron los dólares de las reservas. Ahora les vamos a mostrar los números a los que se refiere Alberto Fernández. Y después, planteando directamente, nos dejan el caos. Queremos ordenar el caos. Ahora, apunta directamente a Marcos Peña, cita acá abajo una nota en el diario Perfil donde se hacía referencia a los rumores sobre el estado de salud del presidente electo. Y le apunta directamente a Marcos Peña, al jefe de gabinete. Marcos Peña, el jefe de gabinete durante todo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué a Marcos Peña? Bueno, porque en distintos momentos, no de ahora, sino desde el inicio del gobierno de Macri, Marcos Peña ha sido acusado, él siempre lo desmintió, de manejar toda una red de trolls, o de cuentas truchas, o de militancia del PRO en las redes sociales. Y esas cuentas suelen atacar o a dirigentes políticos en su momento opositores, o hacer campaña electoral con las cosas que le bajan desde jefatura de gabinete, o en algunos casos también apuntar a periodistas. No es casual que Alberto Fernández haya apuntado directamente a Marcos Peña, al jefe de gabinete. Pero atención, cuando apunta a Marcos Peña está apuntando al presidente Macri. ¿Cuáles eran las fotos que se habían viralizado en las redes sociales por estas cuentas afines al macrismo? Bueno, la foto era esta. Básicamente se lo veía Alberto Fernández en Tucumán
como que alguien le daba la mano para sostenerlo. Y en realidad esta foto es un frame un segundo antes de que ocurriera esto, que era alguien que lo estaba saludando desde atrás. Alberto Fernández estaba distraído, se da vuelta sonriendo. Pero con esta foto viralizaron una campaña en la cual iban un paso más adelante, diciendo que Alberto Fernández estaría en este momento internado. Cosa que el propio Alberto Fernández después desmintió porque hace una hora que está en un acto en 3 de febrero, en la Universidad de 3 de febrero, con Pepe Mujica, con el expresidente brasileño. Pero insisto, más allá de la anécdota, porque las fake news ocurren acá, las noticias falsas ocurren en Estados Unidos, Donald Trump está permanentemente desmintiendo fake news y está también creando fake news, porque del otro lado atacan a algunos medios de comunicación, a CNN y demás, con fake news, con noticias falsas. Acá lo fuerte es que el presidente electo manifiesta la tensión que se está expresando, vuelvo a lo anterior, manifiesta la tensión que se está expresando en la transición política en las semanas que quedan 5 semanas hasta el 10 de diciembre. Y esa tensión va mucho más allá de una foto trucada o una fake news para dar a entender que Alberto Fernández estaría enfermo. Entonces, obviamente, lo que busca esa idea es que atrás de Alberto Fernández está Cristina y que Alberto Fernández no llega a asumir y la que viene es Cristina. Es decir, una campaña típica, bien orientada al votante bien antikirchnerista y del votante más duro y más afín al macrismo. Por eso Alberto Fernández sale con todo y dice Marcos Peña, porque esa fue siempre la campaña de Marcos Peña, ¿no? El votante más duro del macrismo. Pero más allá de estas cosas, que son los chisporroteos finales, digamos, de una campaña electoral, la dureza de Alberto Fernández diciendo que dejen de gastar los dólares como si Marcos Peña pagara trolls y los pagara en dólares, cosa que nadie ha podido probar hasta ahora. Hay distintas denuncias y demás, pero nadie ha podido probar eso. Lo que sí dice Alberto Fernández es que dilapidaron los dólares de las reservas y que dejan un caos. Bueno, ¿cuál es el enojo de Alberto Fernández? Ahora vamos a hablar justamente respecto a lo que sucedió la semana pasada. Ahora que ya pasó la campaña, respecto a lo que sucedió la semana pasada. Y ahora van a ver la agenda de mucha tensión económica de estos días hasta el 10 de diciembre, en medidas concretas. Aumento de servicios públicos, tarifa de combustibles, la baja de tasa de interés, la emisión del Banco Central de pesos, toda una serie de medidas que algunos dicen, pero bueno, esto no es lo que pedía Alberto Fernández, que hiciera Macri. Y otros dicen, no, mirá, lo está haciendo Macri de tal manera que lo va a complicar más, le va a atar todavía más las manos a Alberto Fernández cuando llegue el 10 de diciembre. Fíjense lo que pasó la semana pasada, en la semana previa a la elección. Ni Alberto Fernández ni nadie dijo demasiado sobre esto, pero lo que ocurrió fue una corrida tan feroz al dólar y una situación en la cual el Banco Central entregó dólares como si le sacaran caramelos a un chico. Digamos, entregó dólares de una manera inexplicable. Por eso Alberto Fernández sale a decir el costo de la campaña electoral. El Banco Central perdió la semana pasada 3.900 millones de dólares, que es la caída esta de las reservas, esta barra azul. De esos 2.700 millones de dólares fueron ventas del Banco Central para evitar que el dólar suba, con un cepo que evidentemente era totalmente insuficiente. Tenías 10.000 dólares, podías comprar para atesorar hasta 10.000 dólares. Y mucha gente salió a comprar de manera muy alocada dólares, 2.700 millones de dólares en una semana tuvo que vender el Banco Central. De estos, para que se den una idea, en los últimos 3 días, miércoles, jueves y viernes, la semana pasada vendió 600 millones de dólares por día. El Banco Central informaba una cosa, que estaba vendiendo 300 millones en subasta, no informa cuáles son la venta de dólares ese día, sino que los informa siempre 3 días después. Bueno, ahora tenemos toda la información de lo que vendieron la semana pasada. Y la semana pasada vendieron 2.700 millones de dólares en 5 días, pero en los últimos 3 días vendieron prácticamente 1.800 millones de dólares, es decir, 600 millones de dólares por día, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Además,
se pagó deuda por 1.000 millones de dólares y cayeron los depósitos 600 millones de dólares. El problema principal fue que se vendieron reservas de una manera que ningún banco central del mundo puede vender, y solo eso se explica por la necesidad de llegar a la elección con el dólar alrededor de 64, 65 pesos, el dólar tranquilo, vendiendo una gran cantidad de reservas del Banco Central. Bueno, hay mucho enojo en Alberto Fernández porque considera que Macri hizo, pese a lo que le sugería Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, que obviamente para no tener consecuencias, la sugerencia de cualquier presidente del Banco Central en ese caso era cerrar el cepo rápidamente porque era una hemorragia total de dólares de reservas. Macri dio la orden, se siguen dando los dólares de las reservas porque hay una elección por delante y no podemos permitir que el dólar salte antes de la elección o que haya un cepo más duro, porque se podía controlar el dólar, pero había que cerrar el cepo. Un banco central que pasa de 10.000 dólares per cápita de compras de cepo a 200, o es un banco central que es un inútil total, digamos, que tiene en su directorio a gente que no entiende nada de economía, o es un banco central que fue forzado políticamente a mantener el cepo abierto hasta 10.000 dólares para llegar a la elección del 27 de octubre. ¿Cuál era la recomendación de Sanleris desde las PASO? Fíjense lo que cayeron las reservas desde las PASO, era cerrar el cepo antes, pero no a 200 dólares, sino cerrarlo a 1.000 dólares, a 1.500, máximo 2.000 dólares, pero mucho antes. Porque desde las PASO, las reservas del Banco Central cayeron casi 23.000 millones de dólares. Las ventas de dólares para frenar el dólar fueron 7.500 millones de dólares. Se pagó deuda por 8.000 millones de dólares y los depósitos en dólares cayeron 7.000 millones de dólares. Esa es la caída de reservas desde las PASO de 23.000 millones de dólares. Una parte, un tercio de la caída de las reservas son las ventas del Banco Central. Ahora, esto se agudizó de manera muy espectacular la semana pasada y se podría haber frenado semejante caída de las reservas y sangría de los dólares del Banco Central si el Banco Central hubiese tenido un cepo antes. Un cepo tal vez no tan rígido como el de 200 dólares, pero un cepo tal vez de 1.000 dólares. Bueno, Sanleris no lo hizo y lo que le transmiten a Alberto Fernández del Banco Central que fue una decisión política de Macri. Por eso vuelvo a la tensión en la transición. Por eso Alberto Fernández sale hoy a cruzar una fake news vinculada con su estado de salud y demás, una noticia falsa, con los tapones de punta contra el jefe de gabinete, que es Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, que es Macri, pero además diciendo, vinculando el despilfarro de dólares que hizo el gobierno en la campaña electoral para llegar con el dólar tranquilo. Bueno, de acá adelante, y ahora abro el juego, ya están Claudio Jacqueline, está Luis Beldi, está también Pablo Roma, Raúl Aragón y el diputado Miguel Base, Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. De acá adelante, ¿cuáles son los temas que habían acordado Macri y Alberto Fernández en la transición? Bueno, tema que acordaron era, está bien, ponemos el cepo. Alberto Fernández pensaba que había que ponerlo antes, el gobierno hubo una especie de pacto tácito, bueno, llegás a la elección, pero no se sabía que estaba vendiendo semejante cantidad de dólares. Esto lo enteramos ayer se conocieron los datos hasta el viernes 25, es decir, hasta el viernes, el Banco Central estaba informando públicamente que había vendido la mitad de dólares que vendió finalmente en los últimos 3 días. Bueno, pero el supercepo, que yo les decía, le permite a Macri terminar su gobierno sin un colapso, sin una disparada mayor del dólar, que además le permite a Alberto Fernández ahora sí proteger las reservas y llegar, vamos a ver con cuántas reservas reales en el Banco Central, tal vez 9.000, 10.000 millones de dólares de reservas reales netas en el Banco Central, y da de alguna manera algún tipo de certidumbre sobre los depósitos en dólares. Porque atención, este es el otro dato, jueves y viernes de la semana pasada, la salida de depósitos en dólares de los bancos antes de la elección, los 2 días hábiles antes de la elección, se aceleró nuevamente a 300 millones de dólares, y los 2 primeros días de esta semana, último dato oficial también, continúan 300 millones de dólares diarios la salida de depósitos en dólares de los bancos. Algo que no pone en riesgo en el corto plazo a los bancos, porque tienen todavía un colchón enorme de dólares para seguir respondiendo
a la corrida de depósitos en dólares de los bancos, pero es una situación muy alarmante si esa corrida continúa, porque puede seguir escalando la desconfianza ante el 10 de diciembre y al propio Alberto Fernández. Si Alberto Fernández asume con una corrida continua y en estos niveles de los depósitos en dólares, los bancos pueden seguir devolviendo dólares hasta un momento. Y eso genera todavía más tensión para el próximo gobierno. Ahora, ¿cuáles son los temas en los cuales no hay acuerdo? Pese a lo que se cree, no hay acuerdo y Macri viene avanzando con una serie de medidas bastante aceleradas. Bueno, aumento de las naftas. Acá no hay ningún acuerdo, ahora vamos a contar. Ya se ha dispuesto desde anoche un primer aumento de 5% y va a seguir escalonadamente aumentos, tal vez hasta un total de 20% antes del 10 de diciembre. Aumento de servicios públicos, algo que hasta ahora el gobierno no ha anunciado, pero tiene en evaluación. Y aumentos generales de alimentos que están ocurriendo en todos los sectores. El gobierno se lava las manos y dice esto es responsabilidad de Alberto Fernández por haber anunciado un acuerdo económico y social antes de tenerlo listo a partir del 10 de diciembre. Hay muchas empresas que están remarcando por hacer colchón. Otros dicen no es solamente eso, sino también la expectativa de devaluación que hay, se está abriendo el dólar paralelo y demás, y eso genera en muchas empresas que buscan resguardarse con precios. Pero además, atención, que hay una disputa muy grande por algo que venimos contando. Macri ha tomado todas medidas que de alguna manera le pedía a Alberto Fernández. Cerrar el cepo, bueno, Macri lo hizo. Lo hizo muy tarde, ese es el enojo de Alberto Fernández. Pero súper cerró el cepo a $200. Desarmar las LELIQ y bajar la tasa de interés, Macri lo está haciendo. Y es un punto, a ver si lo tenemos ahí, es un punto de discordia grande. Porque es riesgoso desarmar LELIQ rápidamente y bajar tasa de interés como está haciendo hoy el Banco Central. Y eso significa que se le está pagando menos a los depositantes en plazo fijo en los bancos. Las tasas en depósito de plazo fijo en los bancos han caído esta semana por debajo del 50%. A bancos de primera línea están pagando 48, 47% por un plazo fijo, ya por debajo de la inflación. ¿Y eso por qué se hace? Para que al mismo tiempo los bancos puedan prestar más barato a las empresas. Que el crédito pueda volver no a prestarle al Banco Central vía LELIQ, sino que pueda volver a las empresas. Ahora, atención, que eso si no está dentro de un plan integral, que era lo que pensaba Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, puede generar que los pesos que están acá en plazos fijos se vayan al dólar. ¿A qué dólar? No pueden correr con el supercepo al dólar oficial, pero sí pueden correr al dólar paralelo. O que se vuelquen transitoriamente al consumo, porque la gente dice, estoy perdiendo contra la inflación dentro del banco, corro a comprar productos que puedo estoquear y que eso genere, como no hay ningún ancla en esta economía, un impulso inflacionario adicional en 2 meses donde hay tradicionalmente alta inflación, que son noviembre y diciembre, y que eso lo deje con menos margen todavía a Alberto Fernández. Y atención la discusión de cómo se financia el Estado de acá a diciembre, porque nosotros contamos ayer, hay un DNU del lunes del presidente Macri que autoriza al Banco Central emitir hasta fin de año 400.000 millones de pesos. Y no hace falta que les explique, porque si no, todo sería mucho más fácil en Argentina, que si se emiten 400.000 millones de pesos para pagar las cuentas del Estado, Argentina no tiene la capacidad de poner la maquinita y pagar todas las cuentas, porque gran parte de eso puede significar una aceleración inflacionaria importante en un escenario muy frágil desde el punto de vista económico. Bueno, en el equipo de Alberto Fernández dicen que el desarme de la LELIQ con baja de tasa de interés que ellos pensaban hacer dentro de un plan integral no está acordado con el presidente Macri y que se mandó a hacerlo solo, el Banco Central. Y que tampoco quieren ver bien de cerca, lo sorprendió con qué nivel de emisión de pesos, que obviamente ya empezó a emitir Mauricio Macri, el mes pasado emitió 120.000 millones de pesos el Banco Central para pagar deuda en peso y pagar gastos corrientes, pero que si Macri usa la maquinita full emitiendo, como se decía que iba a ser el kirchnerismo cuando llegara al poder a partir de diciembre, le va a dar mucho menos margen de maniobra a Alberto Fernández, porque obviamente Alberto Fernández también va a emitir, pero los pesitos que va a emitir Alberto Fernández seguramente van a valer menos que los pesos que está emitiendo hoy Macri, que ya valen muy poquito.
Entonces hay tensión grande en esta transición que había empezado bien el lunes a la mañana, pero que empezó, y se ve en la retórica de los cruces, de alguna manera a calentarse. A ver, ahora vamos a hablar un poco de lo que dijeron también Massa y Axel Kicillof, que también subieron mucho el tono en las últimas horas, donde evidentemente ven que hay un escenario a partir del 10 de diciembre que para ellos va a ser más complicado de lo que es hoy. Que la foto de hoy, están evaluando, se va a hacer todavía más complicada en términos económicos a partir del 10 de diciembre. Bueno, ya está Claudio